El Paso, como dicen los artistas que lo formaron en su primer manifiesto, era un grupo que surgía con la clara decisión o con la clara intención de renovar, de vigorizar el arte español, que se encontraba en aquel momento, según dicen, y sigo el manifiesto, falto de museos, falto de crítica autorizada, falto de galerías y de coleccionistas. Ellos propugnan que empiece a haber en España una plástica revolucionaria global en la que no solo estuviese en los pintores o los escultores, sino que se uniesen también los arquitectos, los músicos o los literatos. Para comprender, antes de meternos de lleno en el Grupo El Paso, para comprender lo que significó el Grupo El Paso en aquel momento, hay que entender también la situación que había en el país en 1957. Muchos de los artistas que forman parte del Grupo El Paso, algunos habían vivido algo de la guerra, sí que todos ellos estuvieron en la dura posguerra, y de ahí viene en gran parte esos tonos oscuros, ese negro, ese blanco, esa tragedia que de algún modo recuperaban de uno de sus referentes, que es Goya, también altamente impresionado por la Guerra de la Independencia. Es decir, que esa tragedia se respiraba en sus obras. También hay que tener en cuenta la situación política, que era la dictadura, que aunque en el año 57 ya no podía ser, o ya no era, de hecho, había una cierta apertura, más que justo al finalizar la guerra, no dejaba de ser una dictadura. España se movía en aquel momento en una dualidad entre unos primeros asomos de modernidad, pero una profunda miseria cultural y económica en otros aspectos. Por un lado, se estaba construyendo el primer 600, en ese año también, en 1957, Sara Montiel grababa el último cuplé, es decir, se ve una cierta apertura. Pero frente a esto y al mismo tiempo, las huelgas de los mineros en Asturias había una represión grandísima en ellas, y por eso vemos, y la situación política era la que era, es decir, que se vivía una cierta ilusión de progreso junto a una gran miseria. En este contexto, que a mí me parecía bien que lo tuviéramos claro como antecedentes, cuando surge este grupo de jóvenes que ante la negación de la libertad y ante el oscurantismo buscan un compromiso mayor con la abstracción. En el panorama, si hemos antes hablado del panorama general, en el panorama del arte no había un comercio del arte realmente. En Madrid, en el año 45, habían abierto dos galerías, una era la Galería Buchholz, librería al mismo tiempo, y estaba también la Galería Clan. Y después, en el año 54, había abierto Fernando Fe. En Barcelona estaba la Sala Gaspar y prácticamente ese era todo el panorama que había del comercio en el arte en el país, y la promoción exterior, por razones obvias, era nula. Las primeras conversaciones para la creación del Grupo El Paso, siguiendo un poco la cronología, tienen lugar en el año 56 y son Antonio Saura y el crítico Aillón quienes, coincidiendo con una exposición de Saura organizada por la Dirección General de Bellas Artes, empiezan a hablar de esa necesidad de unirse, de crear un grupo para poder hacer más fuerza e intentar esa apertura del arte hacia lo que se estaba haciendo en Europa, hacia lo que se estaba haciendo en el mundo. Hay que tener en cuenta que Saura ya había vivido un tiempo en París, Rivera también en París, Feito estaba en París, Pablo Serrano venía de un Uruguay moderno en aquel momento, con Torres García, es decir, Millares ya había estado en Canarias dentro del grupo de los arqueros del arte, ya había una cierta tradición de grupo y ya había un conocimiento de lo que se estaba haciendo fuera. En el año 56 empiezan las conversaciones con Feito, que como digo estaba en París. Manuel Conde, que era el director de la galería de Fernando Fe, habla con Rafael Canogar, con Juana Francés y con Pablo Serrano, y Millares incorpora al grupo a Rivera y Antonio Suárez. La primera reunión del grupo fundador es en febrero del año 1957 y ya en marzo es cuando publican su primer manifiesto.
Hay que decir que una de las características que tiene el Grupo El Paso es la comunicación de sus actividades o de aquello que se estaba haciendo en el extranjero y que ellos consideraban interesante, le daban conocimiento a través de sus boletines o a través de sus cartas. Es decir, que sí que hubo no solo una creación artística, sino una plasmación escrita de aquello que ellos consideraban interesante. En abril tiene lugar en la Galería Buchholz, que ya hemos mencionado, la primera exposición del Grupo El Paso. Y ese año ya también exponen en la Sala Gaspar algunos de los miembros. Otra de las características que podemos hablar es que no voy a citar todas las exposiciones, porque además hay una cronología en el catálogo en la que detallan una a una, solo voy a hablar de las más importantes. Pero una de las características de sus exposiciones es que siempre iban acompañadas de un ciclo de conferencias, porque otro de los objetivos del grupo era no quedarse solo en el avance ellos, sino dar a conocer al público esas novedades que ellos consideraban, o esos avances. También normalmente había una proyección, ya que Cristina hablaba de cine, y era una película en la que Antonio Saura pintaba uno de sus primeros cuadros abstractos y que su hermano Carlos había realizado en 1955, era titulada Flamenco. En el año 1957, que Gil Robles ya estaba en la Dirección General de Bellas Artes y empieza a promover el arte español en el exterior, empieza también a conocerse este arte fuera de nuestras fronteras. Y digamos que lo que marca el inicio es la primera Bienal de Sao Paulo, en la que obtuvo el gran triunfo Teiza, que aunque no sea del grupo, por la cercanía lo cito. Bueno, pues en la primera Bienal de Sao Paulo ya estaban Feito, Rivera y Millares. Y sorprende tanto la pintura española que no se había visto en el extranjero, que el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, ya hace una adquisición de varias obras de Rivera y de Millares para el museo. A raíz de ese éxito, porque de alguna manera Gil Robles se arriesgaba, porque claro, hoy nos sorprende esta pintura, bueno, pues hay que pensar lo que suponía en el año 57 y lo que suponía en el panorama político del año 57 para algunos políticos. Bueno, pues Gil Robles, animado por el éxito de Sao Paulo, hace que varios artistas del Grupo El Paso vayan después a la Bienal de Venecia. En el año 57 todavía, que es el año de creación, en verano, hablábamos que el manifiesto era de marzo, bueno, pues en verano ya hay la primera crisis dentro del grupo. Y entonces Juana Francés, Pablo Serrano, Manolo Rivera y Antonio Suárez salen del Paso. Hay que decir que hablamos del Paso de una forma general y siempre se considera a los 10 artistas y los 2 críticos como quienes componen el Grupo El Paso, pero no siempre estuvieron todos, es decir, que dentro del Paso hubo sus convulsiones, sus entradas y sus salidas. Así como digo que en el 57 salen los 4 mencionados, en el 58 se incorpora Chirino a través de Millares, los 2 eran canarios y bueno, es Chirino el que le da la entrada, también Chirino era muy amigo de Saura, y se incorpora también Manuel Viola, que estaba en aquel momento en París y que no había formado parte del grupo antes precisamente porque estaba en París. Es entonces en el 58 cuando los artistas se presentan en la Bienal de Venecia, y aquí hago otra paréntesis, Bienal de Venecia famosa, porque el primer premio de escultura lo obtuvo Chillida, que le dedicaron una especial sala para él con 17 esculturas. Regreso al Paso, y los artistas que estuvieron en la Bienal de Venecia fueron Canogar, Millares, Suárez y Rivera. Curiosamente, los 2 cuadros que están a nuestra espalda, que son unas metamorfosis maravillosas de Manuel Rivera, formaron parte de la exposición que le dedica la Bienal de Venecia. Son unos cuadros que Manuel Rivera, buscando nuevos materiales y experimentando, realizaba con mallas metálicas que colocaba en un bastidor, normalmente en 2 capas, para que, colocadas lejanas de la pared e iluminadas, provocaran una sombra. Se le llamaba sus telas de araña. Bueno, pues 2 de las telas de araña que hay en esta exposición, de las 4 que hay, estuvieron en esa Bienal. En este año también sucede otra cosa muy importante que refuerza lo sucedido en la Bienal de Sao Paulo. La Bienal de Sao Paulo, sobre todo, les abre las puertas les empieza a abrir las puertas del mercado americano
a estos artistas españoles que participaron en ella, en esta Bienal. Y fruto de eso, Franco Jara, director del MoMA de Nueva York, visita España, visita a los artistas del Paso y prepara una exposición que se llamaba Nueva Pintura y Escultura Españolas, que se presentará en el MoMA de Nueva York en el año 60. Las dos esculturas de Pablo Serrano que hay a la entrada, Tauróbolo y Espacio, fueron las dos esculturas que formaron parte de esta exposición del MoMA del lado de Pablo Serrano, es decir, ambas estuvieron en la exposición del MoMA. Esto ya les da la entrada al mercado internacional, apoyados por una exposición que realizan en el año 1959 en la Sala Gaspar de Barcelona. Se llamaba Cuatro pintores del Grupo El Paso. Miró, que admiraba al grupo, fue a ver esa exposición. Se quedó impresionado. En la sala de documentación podemos ver una fotografía de Joan Miró con los miembros del grupo, y es Miró, por la correspondencia que mantienen Pierre Matisse, Antonio Saura y Joan Miró, sabemos que es Joan Miró el que le presenta a Pierre Matisse, hijo de Henri Matisse y uno de los galeristas más importantes del momento, a los artistas del Paso, que realizarán después una exposición en la Galería Pierre Matisse, y Rivera, Saura y Millares llegaron a tener contratos individuales con Pierre Matisse. En concreto, Saura tenía un contrato por el que le daba una cierta cantidad de dinero y le tenía que entregar 19 cuadros al año. Bueno, pasamos de año ya al 59, ya decimos que es un grupo que tuvo una corta vida, y quien sale ahora del grupo es Manuel Conde y regresa Manuel Rivera. En este año, Papeles de Sonar Madams, la famosa revista que editaba Camilo José Cela, dedica un número especial al Paso, está en la zona de documentación, y quizá de lo más importante de esta presentación es que, con motivo de la presentación de la revista, la Galería Biosca de Madrid organiza una exposición del grupo. Ahí Fernando Zobel, mecenas, pintor y protagonista del grupo de Cuenca, tiene acceso de lleno a la obra de estos artistas, compra numerosas obras de la Galería Biosca, que luego irán a parar con el resto de su colección y se pueden ver ahora en el Museo de Arte Contemporáneo de Cuenca, que fue el primer museo de arte abstracto que hubo en el país. Ya terminó, entró en 1960 y en 1960 termina el grupo. En marzo se presenta en la Galería Pierre Matisse la exposición de estos pintores españoles, y en mayo es cuando tiene lugar ya en el boletín número 16 la última comunicación del Grupo El Paso. Está escrito con Saura y con ella marcan su disolución. Dicen que se han enfrentado a la dificultad de que la colaboración con arquitectos, músicos y escritores ha sido prácticamente imposible, que esa globalización no la han logrado, que sí reconocen que han hecho cosas en el extranjero y cosas importantes, y al mismo tiempo quieren dejar claro que ha sido con grandes dificultades económicas y con gran oposición que le venía de mucho lado de dentro del país, porque fuera obtuvieron un gran reconocimiento, pero en España realmente eran muy minoritarios. Y por otro lado ya consideran cumplido su objetivo y no se sienten capaces, dicen ellos con estas palabras, dicen, ante la posibilidad de afrontar una segunda etapa, disolvemos el grupo. Como vemos, es un grupo que tuvo una existencia muy corta, del año 57 al 60, apenas 3 años, y su objetivo que consiguieron fue abrir las puertas, vigorizar el arte español, relacionarlo con el arte que se estaba haciendo en Francia, con el arte que se estaba haciendo en Estados Unidos, pero con una característica propia arrastrada de la tradición española, de esa tragedia que yo recordaba que toman de Goya, que es uno de sus puntos de referencia. En esta exposición del Paso, Abstracción y Vanguardia se han reunido a los 10 artistas que en uno u otro momento formaron parte del grupo. Son casi 60 obras que están fechadas en el periodo de vigencia del grupo. Hay alguna obra del 62, pero en general dentro del periodo de vigencia del grupo. Y se acompaña por una sala de documentación en la que se pueden ver los manifiestos
Se puede ver cómo eran los manifiestos, porque en el catálogo se reproducen todo el texto de todos los manifiestos y cartas del paso. Hay una serie de fotografías también importantes, pues de la Bienal de Sao Paulo, de la exposición en el Banco de Granada, que no le he citado porque no se pueden citar todas. Y también están algunas de las principales publicaciones, sobre todo catálogos o papeles de Sonar Madams, que hemos hablado, editados también en el momento del Grupo El Paso. Es un resumen de este movimiento renovador del arte en ese país, y que Aillón calificaba con una frase que a mí me gusta mucho, porque hablaba de estos jóvenes a los que el mundo se les ha quedado pequeño. Por mi parte, quiero agradecer a Cucha todas las facilidades que ha proporcionado para presentar esta exposición, a Cristina, a todo el personal de la sala, al director, etcétera. Agradecerles a ustedes su presencia, y por mi parte eso es todo. Las obras proceden en su mayor parte de museos. Ha colaborado Artium, ha colaborado el Museo Pablo Serrano. Hemos contado también con la colaboración de la familia de Pablo Serrano, Manolo Rivera, la familia de Saura, la familia de Viola. Es decir, que la mayor parte de las obras o bien proceden de museos, Chirino nos ha prestado 2 obras, o vienen de los propios artistas que han procurado recuperar obras de ese periodo tan importante de su vida. También, por supuesto, agradecer a los coleccionistas particulares. Muchas gracias.